Vamos ahora con la desconexión del circuito RL. Partimos de una situación inicial en la que está cerrado el interruptor que alimenta el circuito, es decir, está circulando corriente, y en un momento dado abrimos ese interruptor, S1, y cerramos S2. Es decir, ya no tenemos la batería, pero existe una malla, en este caso la malla superior. Recordemos, además del tema anterior de energía magnética, que hay almacenada una energía en el inductor, que es la que se va a descargar a través de S2 y de la resistencia. Si aplicamos nuestra ecuación de Kirchhoff, de nuevo tendremos los valores de voltaje en los bornes de la inducción y de la resistencia, del inductor y del resistor. Lo que pasa es que en la ecuación de la malla ahora no tenemos esa batería que impulse. Así que nuestra ecuación de Kirchhoff, tendrá solo dos términos, el del inductor y el del resistor, el cual operando con él podemos llegar a un caso similar al anterior. En un lado pondremos los términos relativos a la intensidad, en otro los relativos al tiempo. Y para poder calcular la intensidad en cualquier instante de tiempo, no tenemos sino integrar entre el instante inicial, en el cual había una intensidad inicial y su cero, la dada por la ley de Ohm del capítulo anterior. Y en el segundo término integramos entre 0 y t. Esto nos lleva a una expresión de este tipo, es una integral sencilla del logaritmo neperiano, que lo quitamos aplicando exponenciales a ambos términos para encontrar la expresión final de intensidad es igual a I sub 0 por elevado a menos un factor R partido dLt. Si de nuevo introducimos el concepto de constante de tiempo del circuito, pues llegamos a la expresión final de intensidad es igual a I sub 0 elevado a menos t partido de tau. Reseñar de nuevo que esta I sub 0 es la intensidad que había en el instante inicial. Tal y como hemos planteado el circuito, era la intensidad que venía del apartado anterior, cuando estaba conectado, es decir, la ley de Ohm dado por V partido de R. Veamos un último concepto en los circuitos RL, que es la potencia en estos circuitos, es decir, cómo suministra energía la batería. Volvemos al caso en el que la batería está conectada, interruptor S1 cerrado y S2 abierto. Y recordemos la ecuación que rige esta malla, la ecuación de Kirchhoff, que vimos en el apartado anterior. Esto nos va a llevar, podemos despejar el voltaje en esta expresión, que junto con la expresión de la intensidad nos va a dar las dos fórmulas, las dos expresiones que necesitaremos. Conocemos, por tanto, el voltaje que está suministrando la batería, conocemos la intensidad que circula por el circuito, podemos calcular la potencia, que recordemos que los circuitos eléctricos es voltaje por intensidad. La curva de potencia, la curva con la que se suministra energía en el circuito, tiene que ser muy parecida a la que vimos anteriormente en la intensidad. Realmente estamos multiplicando esta intensidad por un valor constante que es la tensión de la batería. De hecho, si metemos la expresión del voltaje y la expresión de la intensidad en la fórmula de la potencia, vamos a encontrar algo como esto. Dos factores, Li derivada de I respecto al t, más Ri cuadrado. Cada uno de estos factores tiene su sentido. Recordemos de nuevo que potencia es energía partido por tiempo, si fuera constante ese consumo o ese suministro de energía. Si no es constante, como es el caso, estamos en derivada de la energía suministrada respecto del tiempo. El primer factor se refiere a los momentos en los que tenemos una tasa de variación de la corriente, es decir, estamos en la parte inicial del circuito. Y tiene que ver con la energía que se está almacenando en el inductor.
Recordemos que la energía almacenada en el inductor era un medio de la autoinducción por la intensidad al cuadrado, que cuando se deriva esa energía, llegamos a este factor que estamos señalando, Li por derivada de I respecto del tiempo. Vale, pues esta potencia asociada al inductor, realmente lo que nos está diciendo es la parte de la energía suministrada por la batería y que se almacena en el inductor. Esta parte solo está introduciendo energía en el inductor mientras que existe una variación de la intensidad, mientras está creciendo la intensidad. Llegará un momento que la intensidad ya esté estable, entonces el inductor ya tenga toda la energía magnética que pueda absorber y ya no absorberá más. Por otra parte, tenemos un segundo término. Este es el término clásico de consumo de energía en un circuito eléctrico asociado al resistor Ri cuadrado. Aunque empieza a consumir a partir del instante inicial, este factor cuando realmente es interesante, es importante, es a partir de que se estabiliza, es decir, de que la intensidad adquiere su valor máximo.